Lagos brilla, pero no todos ven la luz. Nigeria es tierra de extremos, donde el oro negro fluye, pero la miseria también. Donde el talento abunda, pero la esperanza escasea. ¿Cómo puede un país tan lleno de vida ser, al mismo tiempo, escenario de tanta desigualdad, violencia y silencio? Antes de seguir, quiero preguntarte algo. ¿Desde qué país estás viendo este documental? Déjamelo en los comentarios. Me alegra profundamente que estas historias estén cruzando fronteras, que estén llegando hasta ti, porque lo que estás por ver merece ser escuchado hasta el final. Nigeria es el país más poblado de África. Más de 220 millones de personas lo habitan. Una nación inmensa, diversa, joven, con más de 250 grupos étnicos, más de 500 lenguas y una historia milenaria. Una nación que, sobre el papel, debería ser una potencia imparable. Su economía es la más grande del continente. Produce petróleo, exporta cultura, lidera movimientos artísticos, revoluciona el entretenimiento africano. Lagos, su corazón financiero, es un hervidero de negocios, tráfico, innovación y ruido. Una ciudad que genera más riqueza que varios países africanos juntos. Pero esa riqueza no se reparte. Detrás de las autopistas de 6 carriles y las torres de vidrio, hay asentamientos sin alcantarillado, escuelas sin pupitres, clínicas sin medicamentos. El 40% de los nigerianos vive por debajo del umbral de pobreza. Eso significa que más de 88 millones de personas no pueden cubrir sus necesidades básicas. Y sin embargo, Nigeria también tiene algunos de los millonarios más ricos del continente. La brecha es abismal. La desigualdad no es una estadística, es una fractura que atraviesa la vida diaria. En el norte, la ley islámica regula costumbres, castigos y roles de género. En el sur, el cristianismo evangélico domina la esfera pública y privada. La tensión entre lo tradicional y lo moderno, entre lo religioso y lo secular, entre el poder civil y el espiritual, define las reglas del juego. Un juego donde muchos pierden, pero hay un grupo que, históricamente, ha cargado con el peso más brutal de ese sistema desigual: las mujeres. Nigeria es uno de los países más peligrosos del mundo para ser mujer, y no por guerras abiertas, sino por violencias normalizadas, violencias que se esconden en las casas, en las escuelas, en los hospitales, en las oficinas, violencias que rara vez llegan a los titulares. En 2023, Médicos Sin Fronteras atendió a más de 1.700 mujeres que sobrevivieron a violencia sexual, solo en el estado de Benue. Un solo estado, una sola organización, un año. Según cifras oficiales, hasta octubre de ese año se habían registrado 24.720 casos de violencia sexual y de género en todo el país. 975 de esos casos terminaron en muerte. Casi 1.000 mujeres asesinadas por ser mujeres. Y estas son solo las denuncias. La mayoría de las agresiones jamás se reportan. El estigma, la falta de acceso a la justicia, el miedo a represalias, silencia a miles de víctimas. En muchos casos, los perpetradores son familiares, conocidos, autoridades, y el sistema no protege, expone. En zonas rurales, las niñas son forzadas a casarse desde los 13 años. En las ciudades, mujeres jóvenes enfrentan acoso y abuso como parte de la rutina. En los campos de desplazados, donde el Estado ha fallado y la ayuda es mínima, la violencia sexual es una moneda de cambio. Comida por silencio. Seguridad por sumisión. Ser mujer en Nigeria es caminar una cuerda floja cada día. Una cuerda que el sistema tiembla, la cultura sacude y el miedo corta. Y si caes, no hay red. Y sin embargo, muchas siguen adelante. Muchas resisten, muchas denuncian, muchas luchan. Pero la pregunta que queda en el aire es ¿por qué deben luchar tanto? Para simplemente existir,
¿Puede una nación que ignora el dolor de sus mujeres realmente llamarse libre? Nigeria flota sobre un océano invisible, un océano de petróleo, el recurso más codiciado del planeta, el llamado oro negro. Y sin embargo, para millones de nigerianos, ese oro no ha traído prosperidad, ha traído sangre, silencio y destrucción. Nigeria es el mayor productor de petróleo de toda África. Cada día extrae más de 1,5 millones de barriles. Pero lo que debería ser una bendición, se ha convertido en una maldición. Una riqueza que alimenta a unos pocos y envenena a todos los demás. Según estimaciones oficiales, más de 400,000 barriles de petróleo se roban cada día en Nigeria. Cada día. Eso equivale a miles de millones de dólares al año perdidos en un mercado negro que funciona como una industria paralela. Una industria que no podría operar sin la complicidad de quienes juraron proteger al país. Altos funcionarios, fuerzas de seguridad, líderes locales, todos saben, todos callan. El petróleo ha convertido a Nigeria en un campo de batalla económico. Las comunidades no luchan por progresar, luchan por sobrevivir, luchan contra la contaminación, contra la militarización de sus territorios, contra el despojo. Porque en el delta del Níger, la región más rica en recursos del país, el precio del petróleo se paga en enfermedad, desplazamiento y tierra muerta. Allí, donde los manglares alguna vez se extendían vibrantes, hoy hay zonas negras, silenciosas, contaminadas hasta el fondo de las raíces. El delta del Níger, una de las regiones más biodiversas del continente africano, es también una de las más contaminadas del mundo. Se han reportado más de 12,000 derrames de petróleo desde 1970, y muchos de esos derrames no fueron accidentes, fueron negligencia. Durante décadas, compañías como Shell explotaron el subsuelo sin freno, y cuando hubo consecuencias, respondieron tarde, o no respondieron. El petróleo cubre los campos donde antes se sembraba arroz, los peces desaparecieron de los ríos, el agua potable es un lujo, los hospitales están lejos, sin recursos, sin personal, y mientras tanto se extraen millones. Millones que no regresan, comunidades enteras han sido desplazadas, no por guerras, sino por la lógica del capital. Los habitantes del delta no fueron parte de la riqueza, fueron un obstáculo, y un obstáculo, en este modelo, se elimina. La dependencia del crudo ha impedido cualquier modelo económico sostenible, la agricultura ha sido olvidada, la industria local abandonada, la educación desfinanciada. Y cuando el crudo pierde valor en el mercado global, Nigeria se tambalea, sin alternativas, sin red, sin visión a largo plazo. La promesa del petróleo fue progreso, pero el resultado ha sido otra cosa: corrupción, represión, devastación ambiental y olvido, y aún así hay algo peor, algo más oscuro que el petróleo, algo que no se derrama sobre la tierra, sino sobre los cuerpos, sobre las mentes, sobre las comunidades vulnerables que ya no tienen voz, porque en regiones empobrecidas, desprotegidas, sin Estado ni ley, no solo el petróleo se convierte en arma, también el miedo, también el fanatismo, también el terror. ¿Qué ocurre cuando el abandono deja espacio para que la violencia más extrema se convierta en ley? En algunas partes del norte de Nigeria, el sonido del viento entre los árboles ya no es lo más temido. Es el silencio. Ese silencio que precede a las motos entrando al poblado, a los gritos, a los disparos, a la sangre. Desde 2009, una sombra ha crecido sobre Nigeria, una sombra con nombre propio, Boko Haram. Un grupo armado que ha convertido el miedo en estrategia, la religión en arma y la infancia en campo de batalla. En más de una década de terror, Boko Haram ha asesinado a más de 35,000 personas. Más de 2 millones de nigerianos han sido desplazados, forzados a huir de sus hogares,
de sus raíces, de su historia. Su nombre lo dice todo. La educación occidental es pecado. Boko Haram no busca poder político. Busca destruir todo lo que no encaje en su visión extremista. Su objetivo es claro: imponer una interpretación radical de la Sharia, borrar la educación moderna, aplastar los derechos de las mujeres, silenciar el pensamiento crítico, y lo han hecho con una crueldad meticulosa. En abril de 2014, El Mundo despertó con la noticia de que 276 niñas habían sido secuestradas en Chibok. Estaban en la escuela, estaban estudiando, y por eso fueron tomadas. Esa noche, no solo las niñas desaparecieron, también desapareció la ilusión de que el Estado podía protegerlas. Algunas escaparon, algunas fueron liberadas, pero más de 90 siguen desaparecidas. Sus familias esperan, a veces en silencio, a veces gritando, siempre con el corazón roto. Pero ese fue solo uno de los episodios más visibles. El horror ha sido constante, sistemático, deliberado. Boko Haram ha usado niños como bombas humanas, les colocan explosivos, los entrenan para morir y los mandan al mercado, a la mezquita, al lugar donde la vida aún intenta ser normal. Mujeres y niñas han sido convertidas en esclavas sexuales, forzadas a casarse con combatientes, violadas, castigadas por resistirse. Y cuando logran escapar, muchas veces no encuentran refugio, sino rechazo. Las víctimas no solo cargan con el trauma, también con el estigma. Los esfuerzos militares, dentro y fuera del país, han logrado algunos avances. Boko Haram ya no es el ejército que una vez tomó ciudades enteras, pero no ha desaparecido. Se ha fragmentado, se ha adaptado, se ha ocultado entre la población, en los bosques, en las fronteras. Ahora opera como red descentralizada, más difícil de localizar y más impredecible. Mientras tanto, el norte de Nigeria vive una pesadilla constante. Aldeas arrasadas, caminos peligrosos, escuelas cerradas. La vida cotidiana ha sido alterada por el miedo. Y cuando el miedo se convierte en rutina, el trauma se hereda. Las consecuencias no son solo físicas, son sociales, son psicológicas, son generacionales. Niños que nunca conocieron la paz, madres que no saben si sus hijas volverán, hombres que ya no creen en el gobierno, en las promesas, en la esperanza. Y en medio de ese vacío, la violencia encuentra terreno fértil, porque donde no hay Estado, la violencia manda, que puede crecer en una tierra donde lo único que se siembra es el miedo. No llevan cadenas, no están en celdas, pero están atrapadas, encerradas en redes invisibles, tejidas con mentiras, amenazas y abandono. Nigeria es uno de los principales países de origen de víctimas de trata humana en el mundo, especialmente mujeres, especialmente niñas. Cada año, miles de ellas abandonan sus comunidades impulsadas por una promesa: trabajo, estudios, una vida mejor. Pero esa promesa es una trampa. Una vez que cruzan la frontera, muchas no vuelven a ser libres. Son captadas por redes que conocen perfectamente la desesperación, que saben a quién buscar, qué decir, cómo convencer. Les ofrecen empleo como niñeras, modelos, vendedoras, camareras. Les entregan pasajes, contactos, rutas. Pero al llegar, todo cambia. Pasaportes confiscados, deudas falsas, violencia sexual, aislamiento, prostitución forzada, trabajo esclavo. Algunas son obligadas a hacer juramentos rituales en santuarios de vudú, juramentos que las atan con terror psicológico. Si hablas, si huyes, morirás tú, tu madre, tu hijo. Las rutas están bien establecidas. La mayoría de las víctimas traficadas a Europa pasan por el desierto del Sahara, cruzan Níger y llegan a Libia. Más del 80% de las mujeres nigerianas traficadas sigue ese camino,
según la Organización Internacional para las Migraciones. En Libia, muchas son encerradas, violadas, vendidas como mercancía. Los que sobreviven lo hacen rotas. Las redes de tráfico humano no operan solas. Hay complicidad. Autoridades fronterizas, policías locales, funcionarios de migración. Muchos saben lo que ocurre y lo permiten o lo aprovechan. La impunidad es total. Los tratantes rara vez enfrentan consecuencias. Las víctimas, en cambio, enfrentan estigmas, discriminación, silencio. En 2023, la ONU denunció un dato aún más perturbador. El número de niñas menores de 15 años entre las víctimas nigerianas aumentó considerablemente. Niñas convertidas en mercancía, en objetos de consumo, en esclavas sexuales en burdeles europeos, donde nadie pregunta de dónde vienen, solo cuánto cuestan. Y cuando logran escapar, si logran escapar, no las espera la justicia, las espera la deportación o el olvido. Nigeria tiene leyes contra la trata, pero, como en muchos aspectos del sistema, la ley no alcanza, o no se aplica, o se ignora. Mientras tanto, las cifras crecen. Los testimonios se repiten, los rostros cambian, pero el patrón es el mismo. La trata de personas no es solo un crimen contra individuos, es un síntoma profundo de una nación fracturada, una que no ha sabido, o no ha querido, proteger a sus más vulnerables. Y quizás lo más doloroso de todo es que muchas de estas mujeres sabían que el camino era peligroso, pero lo eligieron de todos modos. Porque quedarse también era una forma de morir. ¿Qué clase de país obliga a sus hijas a huir, aun sabiendo que podrían no regresar jamás? En Nigeria, la corrupción no es una sombra, es un edificio entero, construido sobre décadas de impunidad. Es una estructura visible, palpable, que sostiene el sistema y al mismo tiempo lo carcome desde dentro. Nigeria ocupa el puesto 150 de 180 en el índice de percepción de corrupción de Transparency International. Eso no es solo un número, es un síntoma, un reflejo de lo que millones de ciudadanos viven cada día. Un país donde las reglas se compran, la justicia se negocia y la verdad se entierra. Escándalos multimillonarios han desgastado cualquier ilusión de transparencia, como el caso de los fondos petroleros desaparecidos, miles de millones de dólares que debían usarse para salud, educación, infraestructura, simplemente se esfumaron. Gobiernos van y vienen, prometiendo limpieza, pero el polvo sigue ahí, acumulado en las oficinas, en los juzgados, en las urnas. El sistema judicial, que debería ser el último bastión de justicia, está saturado, lento y, en muchos casos, infiltrado por intereses políticos. Hay juicios que duran años sin sentencia. Hay acusados que nunca pisan una celda, y hay víctimas que nunca escuchan la palabra culpable. Pero la corrupción no solo vive en las alturas, también se siente en la calle. Y pocas instituciones lo reflejan como la policía nigeriana. Durante años, la unidad especial SARS, creada para combatir delitos violentos, se convirtió en símbolo de brutalidad, tortura, extorsión y asesinatos extrajudiciales. En 2020, la indignación explotó. Miles de jóvenes salieron a las calles bajo un mismo grito. En SARS, querían justicia, querían respeto, querían vivir. El gobierno prometió reformas, disolvió la unidad, pero el fondo del problema sigue ahí: la impunidad, la ausencia de consecuencias, la normalización del abuso. En las zonas rurales, donde el Estado nunca llegó o se retiró hace tiempo, el vacío de poder ha sido ocupado por otros, milicias, bandidos, grupos extremistas. Ellos imponen sus reglas, recaudan impuestos, castigan a quienes desobedecen, y en muchos casos lo hacen mejor, o con más eficiencia, que el propio gobierno. Ahí, ser pobre es peligroso, ser joven es peligroso, ser mujer es doblemente peligroso.
y ser activista puede ser una sentencia de muerte. La confianza ciudadana está rota. Rota en las instituciones, rota en el sistema, rota entre los propios ciudadanos. Porque cuando todo se compra, todo se sospecha, cuando todo se manipula, todo se teme. Y sin confianza, ¿qué queda? ¿Sobre qué se construye una democracia cuando nadie cree en el árbitro, en el juez, en la ley? El silencio se ha vuelto costumbre, no porque la gente no tenga nada que decir, sino porque sabe que decirlo no cambia nada. Y en esa resignación se esconde el verdadero precio de la corrupción. No solo arruina cuentas públicas, arruina la voluntad, apaga la fe, disuelve la esperanza. Y mientras el sistema colapsa desde adentro, las grietas dejan entrar otra cosa. Más violencia, más caos, más desesperación, que nace del vacío institucional cuando la única ley que se impone es la del miedo. Nigeria es un país joven, muy joven. Más del 60% de su población tiene menos de 25 años. Esa cifra podría ser una promesa, una fuerza demográfica capaz de transformar el continente. Pero en la realidad es una bomba de tiempo. Juventud no es lo mismo que futuro. No cuando el sistema no ofrece caminos. No cuando el talento se topa con muros. No cuando cada puerta que se abre es una trampa o una farsa. En 2022, el desempleo juvenil en Nigeria alcanzó el 42.5%. Una de las cifras más altas del mundo. Eso significa que casi la mitad de los jóvenes que quieren trabajar simplemente no pueden. No porque no tengan habilidades, no porque no lo intenten, sino porque el país no tiene espacio para ellos. Y si el empleo está ausente, la educación no está mucho mejor. Las universidades públicas han sufrido huelgas docentes prolongadas año tras año. Falta de pago, infraestructuras colapsadas, aulas masificadas, laboratorios vacíos, estudiantes que pierden semestres enteros, carreras que deberían durar 4 años, terminan tomando 8, y cuando al fin terminan, se enfrentan a un mercado que no los espera, que no los necesita, que no los quiere. El Estado invierte menos del 7% de su presupuesto nacional en educación, muy por debajo de lo recomendado internacionalmente. Eso no es una omisión técnica, es una sentencia para millones de mentes que podrían cambiar su país, y se quedan estancadas. Ante esta realidad, muchos jóvenes se ven forzados a elegir entre dos rutas: migrar o sobrevivir como puedan dentro del caos. Algunos intentan cruzar el desierto del Sahara, o embarcarse desde las costas libias hacia Europa. Otros terminan atrapados en redes de tráfico, explotados o abandonados en centros de detención. Los que se quedan, muchas veces lo hacen sin opciones reales. Algunos se unen a bandas criminales, a milicias, a redes de fraude digital, no porque quieran delinquir, sino porque es el único camino que se abre cuando todos los demás se han cerrado. Y, sin embargo, en medio de esa desesperanza, hay una luz que se niega a apagarse, una generación que no quiere resignarse, que encuentra en el arte, en la cultura, en la creatividad, su forma de resistencia. El Afrobeat, la música que nació como grito político, hoy suena en todo el mundo con artistas como Burna Boy, Wizkid, Tems. La moda nigeriana irrumpe en las pasarelas internacionales, llevando tejidos tradicionales con orgullo moderno. En Lagos emergen startups tecnológicas, colectivos de cine, proyectos comunitarios liderados por jóvenes que no esperan permiso para empezar a cambiar las cosas. La juventud nigeriana no es pasiva, es potente, valiente, inteligente, pero está atrapada en un sistema que no le da lo mínimo para despegar, un sistema que la asfixia y después la culpa por no volar. Y la gran paradoja es esta: el futuro de Nigeria depende de esa juventud. Pero si no se le da herramientas, si no se le ofrece oportunidades reales, el futuro no llegará. ¿Cuánto tiempo puede sostenerse un país cuando su generación más joven ya no cree en él? En medio del dolor,
de la corrupción, del abandono, también hay quienes no se rinden. En la oscuridad, algunos no solo resisten, algunos encienden luces. Nigeria no es solo tragedia, también es resiliencia, también es lucha, también es esperanza. En las calles, en las aulas, en los barrios olvidados, hay voces que no se callan. Una de ellas es Aisha Yesufu, activista, madre, ciudadana. Lideró las protestas del movimiento Bring Back Our Girls, cuando el mundo parecía haber olvidado a las niñas secuestradas por Boko Haram. Después, alzó la voz contra la brutalidad policial en New Ensars. Su imagen, con un hijab blanco y el puño en alto, se convirtió en símbolo de una generación que ya no pide permiso para exigir justicia. En Lagos, la capital económica, también se está escribiendo otro tipo de revolución. Lejos de los pozos petroleros, startups tecnológicas emergen con fuerza. Jóvenes nigerianos están creando aplicaciones de salud, plataformas educativas, soluciones financieras digitales. Están construyendo una economía paralela, una alternativa limpia, moderna, que no depende del crudo ni de la corrupción. En las zonas rurales, donde el Estado no llega, la comunidad se organiza. Centros de formación enseñan oficios, carpintería, costura, agricultura regenerativa. Proyectos liderados por mujeres empoderan a otras mujeres. Les enseñan a generar ingresos, a reclamar sus derechos, a liderar. No son ONGs internacionales. Son nigerianas ayudando a nigerianas. Sin micrófonos, sin prensa, sin aplausos. Y mientras tanto, Nollywood, el cine nigeriano, se ha convertido en una de las industrias más grandes del mundo. No solo en volumen, también en narrativa. Cada vez más películas se atreven a hablar de corrupción, abuso, desigualdad, trauma. Historias que antes se escondían, ahora se cuentan. Porque contar también es sanar. Porque nombrar también es resistir. La música, la moda, el arte, la comedia, todo se ha convertido en forma de crítica, de catarsis, de identidad. Nigeria no espera que el cambio venga desde arriba. Nigeria lo está empujando desde abajo, desde la gente, desde las heridas, desde los sueños. A pesar de todo, miles de nigerianos siguen luchando por reconstruir su país desde dentro. Sin cámaras, sin financiamiento, sin reconocimiento, solo con convicción. Y esa es la parte de la historia que no siempre se ve. La que no sale en los informes ni en los titulares. La que ocurre en lo cotidiano. Una maestra que sigue enseñando sin sueldo. Un joven que arma una biblioteca con libros donados. Una madre que convierte su cocina en comedor comunitario. Nigeria duele, sí, pero también late, y mientras haya quienes se nieguen a rendirse, hay futuro. La pregunta, entonces, ya no es solo qué está mal. La pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros, desde donde estemos, para que esas luces no se apaguen?